el apóstol de la gracia. Saulo nació en Tarso, una ciudad de Cilicia que hoy es parte de Turquía. Todo este territorio pertenecía al Imperio Romano en la época del Señor Jesús. Él fue criado en Jerusalén, instruido por un maestro llamado Gamaliel, quien le enseñó bajo la creencia judía. Saulo fue muy celoso de su creencia, ya que sus padres pertenecían a la secta de los fariseos, que para ellos era la religión verdadera. Cuando el Señor Jesús murió, la iglesia, que eran todos sus seguidores, comenzaron a ser perseguidos en Judá y en Israel. Esto duró 3 años y medio, era la segunda mitad de la semana 70. Los anticristos fariseos y escribas perseguían a los cristianos y los azotaban. Saulo de Tarso participaba de esta persecución. Cuando el discípulo Esteban fue apedreado, Saulo estaba allí. Es más, guardó la ropa de los que apedrearon a Esteban. Saulo aprobó este asesinato. Ese día se produjo gran persecución en contra de los discípulos, los cuales huyeron a otras ciudades. Solo se quedaron en Jerusalén los apóstoles, pero después de este acontecimiento, la iglesia comenzó a abandonar Judá e Israel y se fueron a otras ciudades del Imperio Romano. Cierto día Saulo pidió al sacerdote judío cartas para llevar a Damasco y a otras ciudades con la intención de apresar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén. Entonces, yendo por el camino de Damasco, una luz del cielo le rodeó, se cayó del caballo y una voz le dijo: ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús. Entonces Saulo perdió la vista y fue llevado a Damasco, donde un discípulo llamado Ananías lo recibió en su casa. Orando por él, le cayeron como escamas de los ojos y recobró la vista. Así fue la conversión de Saulo. Él era judío, ya que sus padres lo eran. Ellos se habían ido a vivir años antes a Tarso, una ciudad de Cilicia. Él fue criado como fariseo. También era gentil por tener la ciudadanía romana, ya que había nacido en el Imperio Romano. Sus leyes lo cobijaban, así pues que era romano. Después de la conversión, Saulo comenzó a buscar a los apóstoles y fue a Jerusalén. Así como había sido tan celoso con su antigua religión, en el cristianismo fue el apóstol más celoso de la fe cristiana. Por ser romano, Cristo lo escogió para ser la cabeza de los gentiles que se irían a convertir en todas las naciones de la tierra, pero se empezaría por convertir primero a los romanos. Al principio la iglesia cristiana en el imperio sufrió mucho. Gran cantidad de cristianos fueron ajusticiados en Roma. Los emperadores y la religión pagana del imperio colocaron sus ojos sobre esta nueva creencia que surgía y que se había originado con los judíos. La llamaban la secta del camino. Los cristianos eran apresados y se les obligaba a adorar a algún dios romano, como Júpiter o Vulcano. También a reconocer al emperador como su señor. La mayoría de cristianos se negaban, ya que era negar a Cristo y desobedecer a Dios. Entonces eran echados a los leones o crucificados. Los cadáveres eran amontonados y hacían grandes hogueras con ellos. No permitían que los enterraran. Esta persecución duró en el imperio 3 siglos y medio. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro fueron asesinados en el año 64 después de Cristo. El emperador Nerón dio la orden. Los acusaron de haber provocado el incendio de Roma, que también ocurrió en ese año. Después de la muerte de Pedro y Pablo, la iglesia cristiana comenzó a nombrar obispos en varias ciudades del imperio. La iglesia se reunía en las casas en la clandestinidad. En ese tiempo no existía la figura de papa. Solo hacia comienzos del siglo IV, San Silvestre fue elegido papa en el año 314 después de Cristo, hasta el año 333-335 después de Cristo. Ya Constantino había dado el edicto de libertad de culto cristiano en el año 313 después de Cristo. Entonces, como vemos, Pablo no fue papa, pero sí fue la cabeza o primer dirigente de la iglesia cristiana romana, ya que eran gentiles y deberían ser dirigidos por el apóstol gentil. Pedro tampoco fue papa. Cuando él murió no existía aún el papado, pero sí fue la cabeza o dirigente principal de la iglesia judía, de todos los judíos que vivían en el imperio romano y que se convirtieron al cristianismo. El apóstol Pablo escribió la mayoría de las cartas a las iglesias que aparecen o forman parte del Nuevo Testamento. Escribió carta a los romanos. El imperio romano era idólatra. Su religión Babilonia la Grande tenía prácticas de sexo muy liberales. Aún las mujeres habían cambiado el uso natural por el que es contra naturaleza. Había homosexualidad, idolatría. Daban culto a las criaturas antes que el Creador. En medio de todo esto, la iglesia cristiana en Roma ejercía su fe en la clandestinidad y bajo mucha persecución. Recordemos que Pablo fue la cabeza del pueblo gentil cristiano. Roma era un reino gentil. También escribió
Carta a los Corintios, primera y segunda. Corinto era una ciudad de 700.000 habitantes, solo Roma era más grande. Era una ciudad griega que también pertenecía al Imperio Romano. Los corintios tenían en su ciudad el templo a la diosa del amor, era Venus, le habían adorado. Esta ciudad también era griega y pertenecía al Imperio Romano en la época de los apóstoles. En esta ciudad había una iglesia cristiana. El apóstol Pablo les había escrito: lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo insensato y débil de Dios es más fuerte y más sabio que los hombres. Era para darles a los cristianos fortaleza, ya que el imperio era considerado el sistema más fuerte y poderoso que había en todo el mundo. La carta a los Gálatas también fue escrita por el apóstol Pablo. Galacia era una ciudad también griega. Los griegos se creían mejor que los romanos. Cristo vino a unir y no a dividir. El apóstol Pedro había sido dado para los de la circuncisión, o sea, para todos los judíos que se convertían a Cristo. Ya la justificación vendría por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Pedro había caído días antes en una simulación, ya que comía con los gentiles, pero cuando llegaron algunos con Jacobo, Pedro se apartaba de los gentiles por miedo a los de la circuncisión. Pedro quería judaizar a los gentiles. Entonces Pablo le reprendió cuando Pedro fue a Antioquía, ya que estaba contaminando a muchos con esta hipocresía. En Cristo ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Todos somos hechos iguales delante de Él. Si lo aplicamos a la vida de hoy, podemos decir que ya no es importante ser árabe, o judío, o católico, o anglicano, o protestante, o de otra creencia. Solo es necesario creer en Cristo, ser su discípulo, para poder ser salvo. La iglesia cristiana que había en Éfeso es la misma que aparece en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan había escrito este mensaje en el año 90 después de Cristo. Les dijo que habían trabajado mucho y que no podían soportar a los malos, pero que habían dejado su primer amor. El apóstol Pablo envió esta carta unos 30 años antes de haber sido escrito el Apocalipsis. El Padre nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia cristiana está por encima de los poderes del mundo. No debemos gloriarnos por las obras, ya que la salvación es por fe y no es de nosotros, es un regalo de Dios. También les escribió que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados que eran los gobiernos de la tierra. El imperio romano era un reinado y las provincias eran regidas por príncipes. Los principados son territorios de un príncipe. Las potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Todos esos emperadores y gobernadores de provincias del imperio romano eran dirigidos por las fuerzas del mal. La lucha del cristianismo era contra las huestes espirituales de maldad, como el diablo y sus ángeles. Todos estos emperadores y gobernantes solo eran títeres del diablo. Filipo era una ciudad al norte de Acaya, en Grecia, también en el imperio romano. Pablo les escribió una carta para que estuvieran gozosos en medio de las persecuciones. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, les escribió. Y también, como Cristo siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre, y no conforme con esto, fue hasta la muerte para darnos salvación. Colosas era una ciudad muy propicia para las sectas. Estaba situada en una ruta comercial proveniente del oriente. Había muchas creencias paganas. Hasta los judíos de esa zona adoraban ángeles. En medio de esta idolatría, la iglesia cristiana se fortalecía y trataba de salir adelante. Pablo les escribió: Cristo es la imagen del Dios invisible, es la cabeza de la iglesia, porque Él sostiene todo, y todo fue creado por Él y para Él. No era necesario buscar en otro lado, Cristo lo llena todo. Así como Colosas, Tesalónica era también una ciudad griega. En esta carta a los tesalonicenses, Pablo habla del arrebatamiento que tanta polémica ha causado durante muchos siglos. En el versículo 15 del capítulo 4 dice que no precederemos a los que durmieron en Cristo. Esto significa que los gentiles no seremos arrebatados o tomados antes que los judíos conversos, ya que ellos, los apóstoles y los primeros cristianos que eran judíos, que son la Jerusalén celeste, resucitarán primero. Luego los gentiles, como el apóstol Pablo y los romanos, serán resucitados. Luego los que estemos vivos seremos tomados o arrebatados por la llenura del Espíritu Santo, ya que recibir al Señor en el aire significa recibirlo en el Espíritu, que es el soplo o aire de Dios.
La iglesia cristiana no será llevada al cielo en los próximos años, ya que primero debe caer el mundo, luego viene la resurrección de la Jerusalén celeste, y después los gentiles serán tomados o llenados por el Espíritu Santo, para que todos seamos un solo espíritu, judíos y gentiles, y el reino de Dios llene toda la tierra. El apóstol Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. También le envió carta a Timoteo, a Tito y a Filemón. Las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento fueron escritas la mayoría por el apóstol Pablo. Eran mensajes para los romanos gentiles que se convertían al cristianismo. De las 20 epístolas, 13 fueron escritas por Pablo, que fue el apóstol de la gracia. Él escribió una carta a Tito, que era hijo espiritual, a quien dejó en Creta, y le encomendó nombrar obispos en cada ciudad, siervos irreprensibles, maridos de una sola mujer. También le encomendó que la iglesia se sujete a las autoridades seculares. Le envió también 2 cartas a Timoteo. Pablo había nombrado a Timoteo como jefe de la iglesia en Éfeso. Debía poner orden, ya que la iglesia se estaba desviando y descuidando. También se estaban creando falsas doctrinas. Deben someterse a la ley del imperio, ya que la ley fue hecha para el transgresor, pero aquel que anda con Cristo es libre de la ley, ya que no la transgrede. Todo buen soldado sufre penalidades. El que milita en los asuntos de Dios no se enreda en los negocios del mundo. Pablo, mientras estuvo preso, había conocido a Onésimo, un esclavo que se había escapado. En la epístola a Filemón, Pablo le ruega que perdone a su esclavo. Ambos eran hijos espirituales de Pablo. El esclavo Onésimo tenía 2 opciones. Podía ocultarse de los soldados romanos y de los cazadores de recompensa, o podía regresar a su amo, quien podría sentenciarlo a muerte, o si lo dejaba vivir sería marcado con una F en la frente con un hierro caliente. La F significaba fugitivos. Pablo apeló a intercedió ante Filemón por este esclavo, ya que era cristiano, y le envió esta carta con el esclavo a Filemón, que también era cristiano. Pablo murió en el año 64 después de Cristo. El emperador Nerón dio la orden para su ejecución. Lo acusaron de haber incendiado la ciudad junto con el apóstol Pedro, a quien mataron también en el Imperio Romano. Amén.